El fenómeno político que está redefiniendo el juego, con un estilo fresco, carisma y una presencia imparable en las redes sociales. Bukele ha capturado la atención del mundo desde su ascenso meteórico como alcalde de San Salvador hasta convertirse en el presidente más joven y popular en la historia de El Salvador. Su historia es tan intrigante como sus críticas. Descubre los altibajos del gobierno de Nayib Bukele. Nayib Bukele es un político de El Salvador que ha ocupado puestos importantes en el gobierno. Nació el 24 de julio de 1981 en San Salvador, la capital del país. Es famoso por su forma fresca y carismática de ser y por cómo sabe conectar con la gente a través de las redes sociales. Empezó su carrera política como alcalde del Nuevo Cuscatlán en 2012, que es un distrito de El Salvador, donde destacó por hacer cosas nuevas y proyectos para mejorar la ciudad. Después, en 2015, ganó como alcalde de San Salvador, capital del país, siendo el más joven en toda la historia de la ciudad. En 2019 ganó las elecciones para ser presidente de El Salvador. Lo hizo con un grupo de partidos políticos llamado Nuevas Ideas. Esto fue importante porque marcó un cambio grande en la política salvadoreña, desafiando a los partidos que siempre habían tenido el poder. Pero ¿qué ha hecho Nayib Bukele para ganarse tanto apoyo como críticas? Te lo explico. Durante el primer gobierno de Bukele, el cambio más importante fue la disminución de los asesinatos en uno de los países más peligrosos del mundo. Según datos del gobierno, en 2023 se registró el año más seguro en la historia del país, con un promedio de 0.4 homicidios al día. Esto sitúa a El Salvador como el segundo país de América y el primero de Latinoamérica con la tasa más baja de homicidios, apenas por debajo de Canadá. La acción principal en esta estrategia fue el estado de emergencia implementado en el país en marzo del 2022. La medida resultó en más de 75,000 personas detenidas por supuestos vínculos con las pandillas, de las cuales más de 7,000 fueron liberadas posteriormente, según datos del gobierno. Esto llevó a que El Salvador tuviera la tasa de encarcelamiento más alta del mundo. Además, se construyó la megacárcel, denominada así por Bukele como la más grande de América, que se convirtió en uno de los principales símbolos de su gestión. La mayoría de los habitantes de El Salvador coinciden en que efectivamente han logrado controlar las pandillas de una manera muy impresionante, lo que ha generado más seguridad en las calles. Con este cambio de situación, el gobierno de Bukele trabajó arduamente para traer la mirada internacional hacia el país y mostrar que El Salvador ya no representa el riesgo que solía, disipando así los temores que muchos tenían al visitarlo. De esta manera, el país se convirtió en anfitrión de eventos de gran magnitud, como el certamen de Miss Universo o los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Además, hace apenas unos meses, la llegada del Inter de Miami de Lionel Messi desató la euforia en San Salvador al enfrentarse al equipo nacional de fútbol salvadoreño. El turismo empezó a reaccionar positivamente y el aeropuerto internacional de la capital recibió alrededor de 4.5 millones de pasajeros el año pasado, un aumento del 32% respecto al 2022. Además, El Salvador fue clasificado como el quinto país del mundo con el mayor crecimiento en la llegada de turistas internacionales, un 40% en comparación con 2019. Además, el país ha sido testigo recientemente de la construcción de grandes proyectos financiados por China, como el nuevo Estadio Nacional. También se construyó la Biblioteca Nacional, una impresionante estructura de cristal de 7 pisos que opera las 24 horas, todos los días. Y como expresó Bukele, dado a que el país es seguro, cualquier persona puede acudir a cualquier hora del día sin preocupaciones. Su gobierno ha sido objeto de críticas por parte de diversas organizaciones internacionales que han denunciado violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Entre estas denuncias se incluyen detenciones arbitrarias sin orden judicial, presuntos malos tratos en las cárceles y muertes mientras los detenidos estaban bajo la custodia del Estado. Aunque desde 1983 que se promulgó la actual Constitución, la cual prohíbe la reelección inmediata, los jueces de la Sala de lo Constitucional, nombrados por la Asamblea Legislativa donde el partido de Bukele tenía mayoría, realizaron una interpretación controvertida de la Constitución
y finalmente aprobaron su candidatura. En febrero de este año 2024 se convirtió en el primer presidente en gobernar este país centroamericano por un segundo mandato consecutivo. Ahora, los desafíos a los que se enfrenta Bukele son diferentes a los de hace 5 años. Mientras que la seguridad y la violencia eran las principales preocupaciones de los salvadoreños en ese entonces, hoy en día los problemas principales son la economía, el desempleo y el alto costo de vida. Para la mayoría de la oposición existe el temor de que Nayib Bukele se convierta en un dictador y elimine a los otros partidos políticos, convirtiendo así a su partido en el único partido dominante, dado que este controla los 3 poderes del Estado. Ahora la pregunta es para ustedes. ¿Creen que Nayib Bukele podría convertirse en un dictador?